este sermón. Es el número 11 de nuestra serie Iglesia Esencial y le he titulado El cuerpo. El cuerpo. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 4. Es el texto, es el único texto que vamos a leer hoy y que vamos a estudiar. Espero que me perdonen, es un solo texto que tiene demasiada carnita que tenemos que digerir, porque a veces querer comerse muchos textos nos indigesta y no asimilamos en el cuerpo las proteínas y todo lo que nos trae, ¿verdad? Entonces ese texto es suficiente por el día de hoy para comenzar a hablar de esta analogía tan hermosa que me gusta muchísimo y que nos va a servir para concluir nuestra serie en unos 3, 4, 5 sermones, ¿vale? Entonces dice Romanos capítulo 12, versículo 4, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Las analogías que hemos estado viendo o las que se utilizan en las escrituras son útiles, son hermosas algunas de ellas, otras más útiles que hermosas, otras más hermosas que útiles, para hacernos entender acerca de lo que Dios quiere hablarnos a lo largo de los tiempos. Sin duda, en el antiguo contexto de reyes y reinos conquistadores, la vocación que se usó como analogía más adecuada fue la de sacerdotes y reyes, como hemos visto. La analogía o ilustración de ser una vid o una luz en medio de la oscuridad también son hermosas e ilustrativas. No se diga el caso de construir un templo vivo, que es mi segunda analogía favorita por el tema de la construcción. ¿O qué podemos expresar aquella analogía que nos da una posición gloriosa de ser llamados hijos de Dios y ser parte de su familia? Pero para el propósito de esta serie, que es comprender profundamente qué es la iglesia, su naturaleza y su propósito, la analogía más sutil es la del cuerpo humano. La iglesia es el cuerpo de Cristo, acabamos de leer. Y como ya lo intuyeron en el título y en esta breve introducción, la analogía de hoy es el cuerpo. Podríamos tomar cada parte del cuerpo o alguna de sus funciones y de ahí hacer aplicaciones infinitas, porque es muy interesante esta maquinaria perfecta que encontramos en nosotros mismos, que es el cuerpo. Pero solo quiero tomar algunas cosas sobresalientes acerca del cuerpo humano y a partir de las escrituras, donde el apóstol Pablo utiliza esta analogía, comenzar a concluir esta serie. A partir de este momento se vuelve la serie un poquito más práctica y aplicativa. Nos tomó 10 sermones para contar una historia que nos abría los sentidos y nos ayudara a profundizar y a sensibilizarnos en la razón de nuestra existencia como iglesia del Dios vivo. Y yo espero que haya sido así. Dios nos cuenta historia, no nos da definiciones como lo hemos visto. Y esta historia o narrativa lleva la finalidad de establecer las bases para actuar en este mundo en el que estamos viviendo y nuestro compromiso con el reino de Dios. Después de esa serie, el buscar primeramente el reino de Dios puede tener más profundidad si lo vemos como el proyecto de Dios que Él dirige y que ha reclutado, que recluta y seguirá reclutando al personal necesario para dicha obra, para ejecutar dicho proyecto. Y ese personal es la iglesia, esa es la definición más simple. Pero volvamos al cuerpo. ¿Qué es el cuerpo humano? ¿Y qué pregunta es esta para un ingeniero o un pastor? Quizá un médico o una enfermera podrían hablarnos con mayor propiedad, pero haré mi esfuerzo y solicito su clemencia. Vamos comenzando de lo sencillo a lo complejo. El cuerpo humano se puede visualizar en la superficie en 3 partes: la cabeza, el tronco y las extremidades. Pero internamente se puede dividir hasta en millones de átomos que arman moléculas, que forman células, que se unen para construir tejidos mismos que conforman o componen sistemas. Y estos en su conjunto dan vida al organismo, que en este caso estamos hablando de un organismo que llamamos cuerpo humano. Y cada parte tiene su razón de ser, no es la simple acumulación de células que generan de manera desorganizada tejidos y sistemas. No,
Cada sistema conlleva una finalidad y una función. Y para que el sistema funcione, está diseñado y coordinado milimétricamente con el otro sistema. Y quiero resaltar algunos componentes del cuerpo que nos ayudarán a comenzar a concluir esta serie. El que será útil para nosotros en las conclusiones para poder organizarnos y coordinarnos en nuestro actuar en este mundo. Ninguna analogía como esta para esta razón. ¿Qué es el cuerpo humano? Y tenemos que verlo como sistemas, como funciones. Y aquí viene la parte más técnica. Primero, quisiera resaltar que de todos los sistemas, el sistema nervioso es el sistema central de la vida humana, donde se encuentran la mente y la conciencia, y desde donde se conecta con todos los demás sistemas del cuerpo a través de los nervios. Podríamos decir cabeza o cerebro, como conocemos a esta parte del pensar, de la mente, pero el nombre más técnico quizá es encéfalo, que es la parte que manda todas las órdenes del sistema nervioso central y que también percibe los sentidos de afuera, ¿sí? Que podamos recibir información y transmitirla a nuestro interior. Lo que quiero resaltar con esa parte del sistema nervioso como el sistema principal es el que manda a nuestro cuerpo. Y este sistema se apoya y se coordina con otros sistemas como el respiratorio, que obtiene el oxígeno y que luego es transportado por el sistema circulatorio a través de los glóbulos rojos. El sistema circulatorio también obtiene nutrientes que el sistema digestivo le ha convertido en energía, que la energía es el alimento real del cuerpo, que puede digerir. Y este sistema digestivo lo distribuye mediante la sangre, como ya mencioné. El sistema digestivo es el encargado de convertir el alimento, tanto el sano como el chatarra, en energía, que ayuda a darle vitalidad a todos nuestros órganos, a todos nuestros tejidos. Y eso se traduce como salud. Es como el transformador que está fuera de nuestras casas, que obtiene energía de los cables de alta tensión y la traduce en energía accesible para nuestras casas, para nuestros dispositivos. Lo que genera de energía el proceso de la digestión, el sistema circulatorio, como dije, lo toma y lo distribuye a las diferentes partes del cuerpo. Y lo que no sirve, se lo lleva el sistema excretor, como el camión de la basura. He ahí la importancia de comer bien, porque de hacerlo mal, como regularmente lo hacemos, le damos más trabajo a los sistemas del cuerpo y obtenemos menos energía. Esto es como trabajar 12 horas al día, 7 días a la semana por un salario mínimo. Somos negreros con nuestro cuerpo, por eso estamos más cansados de lo que deberíamos y vienen más enfermedades de las que quisiéramos. Finalmente, en esta breve explicación, en el exterior del cuerpo vemos que está cubierto de piel y de algunos miembros como los ojos, la boca, etc. Pero es movido el cuerpo por el sistema óseo y el sistema muscular, que en conjunto con las articulaciones nos permiten movernos. Como el cuerpo es un organismo vivo, mis hermanos, tiene un ciclo de vida, que recordaremos las clases de primaria. Nace, crece, se reproduce y muere. Y eso de que muere no es un evento necesariamente abrupto, sino que es un proceso que podemos llamar envejecimiento. Por esta razón, y para que el cuerpo esté sano y mantenido en su forma diseñada, para que pueda realizar muchas cosas, requiere especialmente o esencialmente dos actividades que le dan mantenimiento a todos esos sistemas: la alimentación y el ejercicio. Esta conclusión de esta analogía, de esta información técnica, será útil para que encontremos aplicaciones en esta serie, comenzando por hoy. Como vimos, si alimentamos mal nuestro cuerpo, implica que estamos desgastándolo por un poquito de energía, por un salario muy bajo. Y si no se ejercita el cuerpo, los músculos, las articulaciones y los huesos, nos enviarán sus facturas y fracturas después de los 40, ¿no? Atrofiándose lentamente. Quiero llegar a este punto para compartirles brevemente algunos puntos sobre
el texto que leímos al principio y sobre esta explicación breve que espero haya quedado un poquito clara. El cuerpo es un conjunto de sistemas que está formado por tejidos y células que llevan la finalidad de funcionar y dar y puede decir expresar la vida. El cuerpo expresa la vida, ¿verdad? Es un cuerpo vivo y se compone de muchas partes que no podríamos encontrar una aplicación para cada una de ellas, para cada uno de los 200 huesos o de los más de 600 músculos que tenemos. Pero vamos a tomar algunas partes y aplicarlas a la vida de la iglesia y al texto que vamos a leer nuevamente en Romanos 12. El primer punto lo he titulado Un solo cuerpo, y básicamente este punto se deriva en otros 4, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Para no hacer muy largo el sermón. El primer punto lo he titulado Un solo cuerpo, y el segundo punto, que lo vamos a ver la siguiente semana, tiene que ver con el cuerpo como un ente orgánico y no mecánico, como ya habíamos visto en el último sermón de fin de año. Romanos 12:4, esta parte que lo he titulado Un solo cuerpo, dice así: porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Y hermanos, se nos habla aquí de unidad, y paradójicamente los que muchos creen, la unidad tiene que ver con la diversidad. Piensen en esa parte. Imagínense, 2 tornillos no pueden realmente estar unidos sin algo externo como una soldadura. Pero pensemos en un tornillo y una tuerca. ¿Qué es lo que sucede cuando se embonan? Hay una cohesión y una coordinación. La unidad tiene que ver más con cohesión y coordinación que con estar juntos, ¿sí? Por eso, unidad implica diversidad. Y hemos fallado al pensar que unidad es uniformidad, como si fuéramos llamados a hacer exactamente lo mismo todos y a comportarnos de acuerdo a los ideales del momento o de los líderes en turno, como si cada congregación debiese ser una réplica del Oxo Matriz. El texto lo que se afirma es que somos muchos los que formamos la iglesia, y Pablo nos enseña que somos distintos y eso está bien. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, no todos tienen la misma función, dice y refiere. Eso sí, están coordinados o unidos entre sí. Si leemos los siguientes versículos de este texto y complementamos con el pasaje de 1 Corintios 12, nos daremos cuenta que hay muchas aplicaciones que el apóstol desglosa de acuerdo a la unidad de un cuerpo, de esta analogía tan completa y compleja. Entonces, lo primero que hay que resaltar es este primer punto, es que el cuerpo es uno. Y como acabamos de aprender, la unidad mínima de la vida es la célula, que arman tejidos. Estos arman sistemas y también estos organismos. En ese sentido, la pregunta del día o la aplicación que quiero rescatar el día de hoy es: si el cuerpo es uno, si la iglesia es una, ¿quiénes son los tejidos y los sistemas? ¿Qué representa o qué puede representar una célula si llevamos esta analogía a ese nivel? Y quiero comenzar con esto último, en el inciso A de este primer punto, la célula. No quiero entrar en información técnica. La célula, puedo decir nada más que es la unidad mínima de vida. Por sí misma contiene toda la información genética de un cuerpo, de un organismo vivo. Esta célula, aunque la aísles, podría identificarse legítimamente con un cuerpo. Es ahí que las pruebas de ADN toman solamente la información de una célula, hasta de un cabello, y pueden encontrar toda la información de ese ser vivo. En esta analogía, hermanos, la célula es el creyente, la unidad mínima de vida de todo el cuerpo. Donde quiera que éste viva, donde quiera que éste esté, a pesar de las diferencias y a veces algunas deficiencias doctrinales, la célula es un creyente. Cada creyente tiene la información de ADN del Creador y del Redentor y puede reproducirse sin dependencia de otras células, aunque no es su naturaleza estar solas. Esta célula le pertenece a Cristo por la información que contiene. Si realizara un estudio de laboratorio a esa célula,
a esa mínima unidad de vida, encontrarían en el resultado que la fe, la naturaleza divina en medio de esa célula. Vamos a pasar al inciso B, el tejido, ¿sí? Los tejidos son varias células que se agrupan para cumplir una tarea específica. Y yo aquí hago una pregunta que yo no sabía, pero lo supe cuando investigué. ¿Sabías que los huesos o la sangre se consideran tejidos? Y son tejidos porque cumplen una función cuando se unen o se agrupan células de la misma clase, similares en funcionamiento. ¿Sale? Pensemos un poco en esta parte. Si una célula es cada individuo de la fe, un hermano en la fe, cuando esa célula o ese individuo se une a otros, a un grupo similar, que forman un tejido. Y esto podría ser una familia o una congregación completa. Tejidos del cuerpo con una función o tarea particular, en este caso, de la analogía, en una zona geográfica. Las congregaciones son tejidos, es decir, varias células agrupadas por zonas geográficas, principalmente, ¿vale? Entonces, vamos al inciso C, que es el más complejo, y es aquí donde más me quiero detener, y a partir de aquí nos dirigimos al final. Sistemas o aparatos es el inciso C. Cuando los tejidos, bueno, primero, retomar. Cuando las células se unen, se agrupan, forman tejidos. Y cuando los tejidos, es decir, varias células unidas, se conjuntan, ¿qué hacen? Componen aparatos o sistemas. Y esto sucede como con el aparato locomotor, que está compuesto por el sistema óseo y por el sistema muscular, y se unen, ¿no? El sistema óseo y el sistema muscular está compuesto por varios tejidos, y esos tejidos por órganos, etcétera, o más bien los tejidos forman órganos. Pero aquí el punto es que dos sistemas que están compuestos por varios tejidos se unen para formar un aparato que es el aparato locomotor, que lleva la finalidad de mover a todo el cuerpo a alguna actividad dictaminada por la cabeza. Si pensamos un poco en esta aplicación, que es la más valiosa que se me hizo de todas, hermanos, un sistema que realiza funciones mayores podría ser cuando varias congregaciones o varios grupos de creyentes se unen con un propósito mayor, de mayor valor. Una red de congregaciones o una organización sin fines de lucro que ayuda a un sector de la población en un aspecto de la vida que requiere atención y ayuda. Un aparato es la unidad de varios tejidos para enfrentar una batalla particular, que las hay. Por ejemplo, asociaciones de empresarios que fomenten principios cristianos y generales para emprender y derivar las finanzas a las misiones. Equipos interdisciplinarios de financieros, de contadores que puedan unificarse y poder ayudar a otros que quieren tomar ese rumbo, y a su vez que ayuden a emprender en esas áreas de la vida, también inserten los principios cristianos y la derivación a las misiones. Sí las hay, no muchas, pero las hay, esas asociaciones de empresarios. O asociarse para hacer frente a las políticas públicas, ¿verdad? Políticas que después nos quejamos y salimos a marchar, pero no hay asociaciones o tejidos que se unifiquen, que se unen con el propósito de prepararse cabalmente con los valores necesarios y las capacidades para llegar a puestos políticos con fines del reino. ¿Cuántas conocen de estas? La verdad, casi nada. O otras organizaciones para atender problemas sociales, de esas sí hay un poquito más, ¿no? Como para atender la drogadicción, la violencia intrafamiliar, etc. Esto sí ha habido un poco más de movimiento. O en el tema del ocio, ¿qué me refiero con el ocio o el entretenimiento? Si de plano lo abandonamos, el negocio lo pongo entre comillas, está a expensas para que el mundo lo tome y produzca puramente basura, que es lo que de repente vemos en los
plataformas digitales o en la televisión y después nos quejamos, pero pregunto, ¿nos hemos asociado como tejidos de diferentes congregaciones para crear asociaciones que puedan emerger en el mundo y representar los valores del reino? Y ahí la pregunta es casi nada, sobre todo en esos temas, ¿verdad? Incluso para concluir esa serie de temas, en el tema alimenticio, ¿por qué la mayoría de los alimentos no ayuda a la salud? ¿Por qué la mayoría no ayuda a la salud? Y yo respondo porque la mayoría está dominada por esta industria, porque la mayoría de esta industria está dominada por meros vendedores que quieren producir dinero. Pero no hay gente que diga el alimento es importante para la vida plena y puedan crear productos sanos y a un costo accesible. Todo esto, hermanos, son ideas que la iglesia, en lugar de estar dividiéndose y formando otras, debería estar unificándose, uniéndose para reproducir sistemas, aparatos que puedan atender ciertas áreas de la vida humana, que puedan representar, para armar proyectos e iniciativas que generen valor, riqueza, bienestar, que son signos del evangelio mismo, que está haciendo efecto en las células, una por una, uniéndolas en tejidos y en sistemas que mueven al cuerpo a actividades que representan los valores del reino. La verdad no es sencillo unirse. Es más fácil dividirnos por una doctrina muchas veces no fundamental y ponernos otra sucursal casi igual, procedente de otra división, y esta luego se divide y así hasta el infinito. Hermanos, quiero terminar con el inciso de la realidad y diagnóstico de la iglesia como cuerpo. Y de aquí se van a derivar varios sermones que quiero ser muy práctico, como en esta ocasión, y un poco breve, porque solamente quiero generar esta reflexión el día de hoy y a partir de aquí tomar esos elementos y decir qué vamos a hacer como congregación. Porque es fácil decirlo, es fácil expresarlo, es fácil quejarse, es fácil diagnosticar. Bueno, esto último no tanto, pero lo difícil es implementar, unirnos, realmente formar tejidos y luego sistemas. ¿Cuál es nuestro llamado como congregación? Yo creo que esencialmente formar tejidos que cubren un área o un aspecto. Pero ¿qué tal si luego esos tejidos, o lo que deberían hacer esos tejidos es estar pensando cómo formar sistemas que representen a Dios en las diferentes áreas de la vida, del entretenimiento, en la cultura, en las artes, en la política, en la sociedad, en la economía? Hermanos, la iglesia no solamente está dentro, metida en las cuatro paredes. Ese ha sido nuestro error. Y conceptualmente estamos entendiendo que la iglesia son los agentes del reino, aquellas personas capacitadas para expandir de diversas maneras y en todas las partes el gobierno de Dios, sus principios, sus valores, sus bendiciones. Y la realidad, hermanos, es que del cuerpo estamos aprendiendo que la iglesia no es solo la acumulación de creyentes, sino especialmente la coordinación y el movimiento en conjunto, una vez coordinados o conjuntados. El problema es que la mayoría de las congregaciones ni siquiera actuamos como un tejido. Ya deja tú de sistemas y aparatos, ni siquiera como un tejido, ni siquiera estamos unidos los unos con los otros, ni nos conocemos, ni nos interesa más allá de saludarnos el domingo. Ese es un gran problema. Lo único que hacemos juntos es cuando nos reunimos el domingo y escuchamos pasivamente un mensaje. Lo más difícil que hacemos ese día es decir amén o buscar 2 o 3 versículos. Y a veces ni eso, porque ni vamos con la disposición para alimentarnos, o llegamos tarde, o ni siquiera vamos, o vamos con una actitud de fastidio. Lo más que llegamos a lograr como congregaciones en ocasiones es funcionar como un tejido en una zona particular. Pero de manera aislada, hermanos, no se puede percibir como un cuerpo completo y complejo que es el cuerpo de Cristo, como es el cuerpo humano. Como un movimiento que realmente pueda aportar al mundo. Imagínate que una parte de mí, algunos tejidos quieran ayudar al prójimo, pero todos los demás, mi aparato locomotor dicen, no quiero, aquí me quedo sentado. Pero un tejido dentro de mí, un sentir, quiere ayudar y no lo hago. Así es lo que está sucediendo con la iglesia.
una parte pequeña, unos cuantos. A veces una congregación quiere hacer algo, pero no puede solo porque no es su naturaleza hacerlo solo. Cuando el cuerpo se mueve, la maquinaria está trabajando en conjunto. Imagínate, como acabo de mencionar, que la cabeza o el encéfalo manda la orden a la sangre que lleve el oxígeno a todo el cuerpo y la sangre dice, no, mis células están en huelga el día de hoy, no vamos a trabajar. ¿A poco no suena loco? Pero no es exactamente lo que está pasando con la iglesia. Algunos cuantos dicen, vamos hermanos, levanten sus manos, ni siquiera algo tan sencillo como cantar o adorar al Señor en conjunto, con canciones y cánticos, podemos hacerlo con holgura, con soltura, con naturalidad, y requerimos que alguien nos esté diciendo, levanta tu hermano, siente la presencia, ¿no? Y no es esto realmente el problema, mis hermanos, que constantemente la mente, el cerebro, la cabeza, está mandando órdenes de movimientos, de actividades, y nosotros nos resistimos y no actuamos. Y a veces el pastor, que puede funcionar en una parte del tejido, manda órdenes a las células y las células dicen, estoy muy cansado. Es una iglesia muy legalista. La verdad suena loco, pero es exactamente lo que está pasando, reitero. No sabemos qué estamos haciendo aquí muchas veces. Realmente, pregunto, ¿estamos funcionando como el cuerpo de Cristo? Y escuchen bien la pregunta, no estoy diciendo que si somos el cuerpo de Cristo, porque eso es una verdad y una realidad que nadie nos lo puede quitar. Lo que estoy preguntando es si realmente estamos coordinados milimétricamente para funcionar como el cuerpo de Cristo, movido por la mente del Señor, por sus mandamientos. Y la respuesta es no, estamos funcionando. Hay células que sí, hacen su chamba, ¿no? Hay individuos que buscan a Dios, hay individuos que avanzan en el tema familiar, en el tema laboral, en el tema social, hay individuos que buscan, que entienden de la Biblia, que oran, que leen constantemente, que meditan, y de repente cuando se unen varios de esos individuos forman tejidos y hacen congregaciones vivas, vitales. Pero realmente no estamos coordinados como un todo. No estamos caminando hacia la misma dirección. Y lo que vamos a ver la próxima semana en Efesios 4, mis hermanos, es que la finalidad de esta analogía es que entendamos que la iglesia es una, el cuerpo es uno. No son muchos cuerpos, es un solo cuerpo, un solo propósito, una sola misión, que es la iglesia, el agente del reino, el personal para implementar los principios del reino. Y ese personal se coordina y funciona como el cuerpo humano de una manera milimétrica. Unos sistemas, alimentan a otros. Imagínense si la iglesia viviera para esto que les estoy mencionando. Que las energías que le dedicamos para que, hermanos, lee tu Biblia diariamente, hermanos, ora, hermanos, llega temprano, hermanos, mediten la palabra, hermanos, acaba la Biblia en un año, hermanos, perdona al que te ofende, hermanos. Imagínense si toda esa energía que le dedicamos semana tras semana en sermones, lo dedicáramos a pensar cómo crear tejidos y sistemas, aparatos complejos que pudieran unirse con otros, cómo realmente estaría el mundo. Y lo que dice Pablo en Efesios 4, que cuando nosotros entendemos eso, cuando entendemos nuestro rol, nuestra vocación, llegaremos así a la estatura de un varón completo. Y en este texto y en esta analogía, esta estatura, hermanos, se refiere a la funcionalidad del cuerpo, a la sanidad del mismo. Y quiero concluir con esto. Muchos de nuestros problemas, por los cuales no generamos movimiento y actividades de sistemas y aparatos que acabo de mencionar, mis hermanos, tiene que ver con una causa fundamental, que es en la que quiero apuntar y señalar para poder corregir. Ya les acabo de mencionar qué sería lo ideal, que la iglesia estuviera enfocada en esas cosas y no en las cosas que debería ser obvio. Somos un cuerpo y funcionamos como cuerpo.
Somos sus siervos y funcionamos como sus súbditos. Somos sus empleados y funcionamos por las tareas, pero no lo es y tenemos que desgastar demasiada energía. Y esto implica que no estamos digiriendo bien nuestro sistema, nuestro cuerpo no está funcionando bien y requerimos más energía y el cuerpo se cansa y el cuerpo llega a enfermarse. ¿Por qué no tenemos vitalidad que a la vez produzcan movimientos y actividades? No tenemos porque nos alimentamos mal o porque no hacemos ejercicio o ambas cosas. Y esas dos cosas, hermanos, es la que quiero traer como aplicación muy práctica, muy práctica en las próximas semanas. Y de verdad pienso que nos va a ayudar muchísimo esta analogía. La realidad es que si pudiéramos llevar la analogía en este diagnóstico es que no estamos, ¿cómo decirlo? El sistema excretor que saca lo que no sirve, no estamos sacando correctamente, ¿verdad? El resto de la energía que consumimos cuando tomamos para nosotros la alimentación y no la digerimos y no compartimos, no transformamos esa energía que recibimos de los sermones, esa energía que recibimos de la lectura bíblica, esa energía que recibimos de la meditación, de las lecciones, no la estamos intercambiando por energía que nos lleve al movimiento, no la estamos quedando y esto nos está engordando. Y esto genera enfermedad, por lo tanto, falta de movimiento. Este diagnóstico nos deberá ayudar para comenzar a corregir y ser el cuerpo de Cristo en la realidad de la vida cotidiana. Estamos puestos aquí, mis hermanos, para conjugarnos, para coordinarnos. Nuestro llamado como cuerpo es a crecer, a estar sano, y esto implica alimentación, ejercicio. Y no solo eso, sino que desde ahí comenzamos. Piensen en un atleta y con eso termino. Un atleta que quiere triunfar en una batalla, en un concurso, lo que debe de hacer es primero conocer su cuerpo y dominarlo. Y el conocer su cuerpo se dará cuenta que tiene que alimentarse y nutrirse de una manera más adecuada, que tiene que adquirir ciertos hábitos para estar más sano, que tiene que ejercitar sus músculos y sus huesos, incluso su cerebro. Todo esto genera movimiento, sanidad, vitalidad. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Y sabes qué? Nos hemos concentrado solamente en dar alimento. Ahí te va más alimento, y otra vez alimento, y una vez más alimento, y otro sermón, y otra lección. No digieres, no asimilas, no transformas el alimento en energía que te produzca una acción a amar, a perdonar, a crecer en la familia, en el trabajo, en las empresas, como comerciante, como persona, como cristiano. Y es ahí donde estamos fallando y no conocemos exactamente cómo funciona esto de llegar a la estatura del varón perfecto. No que cada quien sea un héroe, que se conjunten todas las virtudes posibles, sino que en conjunto y en coordinación seamos ese tejido, ese sistema, ese cuerpo que se mueve en las diferentes partes de este mundo y pueda representar y pueda generar valor, riqueza, que son en el Evangelio, la bendición de Dios. A esto fuimos llamados, mis hermanos, a conducir la bendición, a tomarla y luego reproducirla a todas las familias de la tierra. Necesitamos un plan y una estrategia más específica para que todos nosotros seamos de verdad el cuerpo de Cristo. Oramos. Muchas gracias, Señor, por esta mañana y tarde que nos has regalado para reflexionar en esta hermosa, preciosa y completa analogía del cuerpo humano. Formaste el cuerpo tan complejo, tan perfecto, tan coordinado milimétricamente que es imposible explicarlo. Se necesitan diferentes profesiones, especialidades para entender esta maravilla que tenemos. Y tú mismo inspiraste al apóstol Pablo para que nos hablara de esta maravilla y que nos comparase con esto. Increíblemente, esto nos da mucha luz y nos revela la estructura que debemos seguir para formar tejidos
No es la mera acumulación de células la que forman una congregación, sino la constitución de un tejido o dos o tres que forman sistemas, que forman aparatos, que forman un cuerpo en Cristo. Ayúdanos a entender estas verdades profundas en nuestros corazones y no solamente a entenderlas, sino transformarlas en realidades en nuestra vida cotidiana. Que tu Espíritu Santo nos asista y nos lleve a cada verdad. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Todos decimos amén.